La repentina urbanización de la capital mexicana llevó a la construcción de varias tipologías de vivienda en toda su mancha urbana, que por su sola existencia se convertirían posteriormente en íconos de la metropolización de la ciudad. Una de ellas se trató de las vecindades, que fueron la respuesta más accesible a esa gran demanda de vivienda que la Ciudad de México suplicaba en un corto plazo. Esta vez conozcamos la historia de una de las forjadoras de la Ciudad de México contemporánea y una de las viviendas que más claroscuros ha tenido dentro de toda su historia. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Tres tipos de vivienda podríamos decir que han forjado a la Ciudad de México contemporánea: los grandes multifamiliares modernos, los asentamientos irregulares de la periferia y, por último pero no menos importante, las llamadas vecindades del centro histórico de la ciudad. Como los otros dos tipos de vivienda, por supuesto que las vecindades tuvieron su auge allá en las décadas de la gran migración del campo a la ciudad, producto de la industrialización del país. Sin embargo, las vecindades vienen de mucho tiempo más atrás, concretamente desde la colonia e incluso como viviendas de la élite de ese entonces. La vecindad es casi tan vieja como la Ciudad de México en sí misma y los tipos de vecindades son varios, pues fueron acomodándose a los diversos momentos de desarrollo del país. Varios de los edificios que posteriormente se convertirían en las actuales vecindades comenzaron a construirse ya desde el siglo XVI, y con ellos un primer tipo de vecindad. Durante la colonia fueron muy famosas las grandes casas en un estilo andaluz, construyéndose con habitaciones rodeando un patio central. Esta estructuración de la vivienda permitía mantener un espacio fresco, pues permitía un flujo de aire entre todas las habitaciones de la casa. Este tipo de edificio también se convertiría en el primer modelo de vecindad, que en ese entonces aún no lo era del todo, y continuó construyéndose hasta finales del siglo XVIII, de donde muchas de las vecindades contemporáneas datan. ¿Y por qué decimos que todavía no eran del todo vecindades? Pues porque las familias adineradas eran quienes habitaban esas casas. Sin embargo, el siglo XIX entró y con ello también la industrialización de México. El país comenzó poca y lentamente a dejar atrás su pasado agrario y esto provocó que muchas personas comenzaran a migrar de las zonas rurales del país hacia las ciudades, especialmente a la Ciudad de México, pues era donde se encontraban las mayores oportunidades. Las clases acomodadas a su vez también migraron, pero del centro de la ciudad, y con ello estas casonas se vaciaron, y fueron habitadas posteriormente por familias de la clase trabajadora que encontraron en ellas una oportunidad de primera vivienda en la gran ciudad. Muchos de sus primeros habitantes se trataron de artesanos quienes encontraron en ellas otras personas de su profesión. De hecho, muchas veces incluso las calles donde se encontraban estas vecindades fueron nombradas según la profesión predominante de los habitantes, y surgieron a su vez jerarquías en las vecindades, ya que por ejemplo los cuartos del segundo piso eran los preferidos, y también que estuvieran cerca de la entrada, y como curiosidad de ahí nació la frase del quinto patio, porque eran los cuartos del fondo los menos deseados por los habitantes. Y es que aquellas casonas que alguna vez pertenecieron a una sola familia dieron paso a su vez a una familia, pero ahora por habitación, ya que cada una de sus habitaciones fueron reconvertidas en un espacio para acomodar y ser rentado. Como consecuencia, este naciente tipo de vivienda carecía de servicios individuales como cocina, lavaderos o baños. El patio central se convertiría en el centro para las actividades diarias de su población y se comenzaría a crear una profunda y compleja vida comunal entre sus habitantes, obligada por las circunstancias. Y con ello las vecindades empezarían su vida como tal. Durante el siglo XVIII y principios del XX, la aparición de vecindades en la mancha urbana de la Ciudad de México seguiría, aunque realmente no sufriendo cambios drásticos tanto en su diseño como en su composición. Por supuesto, muchas de ellas se construyeron bajo el método empírico, o dicho de otra forma, copiando los elementos tradicionales de las ya existentes, como sus patios centrales o servicios compartidos, y siguieron siendo una de las viviendas más utilizadas por los recién llegados a la capital ante la escasez de vivienda, mayormente la asequible. Por ejemplo, a finales del siglo XIX las vecindades albergaban a nada más y nada menos que 1/3 de la población total de la Ciudad de México. Y es en este momento donde comenzaría a gestarse esas vecindades que tanto conocemos hasta hoy. Con la entrada del siglo XX, más y más gente comenzaba a llegar a la capital y a habitar las vecindades, que seguirían siendo la opción más asequible para los recién llegados,
pero también las vecindades empezarían a sobrepoblarse y con ello la calidad de vida dentro de estas empezaría a decaer. La rápida expansión urbana de la década de los 40 en la Ciudad de México llegó a dimensiones ni siquiera imaginadas. En 1941 la ciudad tenía poco más de 7,000 hectáreas de superficie y solo una década después había aumentado a más de 9,000, pero casi a las 20,000 gracias a la conurbación con el resto de las zonas del extinto Distrito Federal. La Ciudad de México había comenzado ya su proceso de metropolización y de ahí no pararía todavía hasta nuestros días. Del 1,448,000 habitantes en 1940 a los casi 3 millones en 1950, las vecindades tomarían un segundo aire. Y es que, ¿cómo dotar de vivienda una metrópoli imparable como lo era la Ciudad de México de esas décadas si para 1940 apenas el 17.5% de la población habitaba una vivienda propia? Pues como ya hemos visto, los habitantes de ese entonces tenían prácticamente 3 opciones. Vivir en uno de los nuevos y flamantes multifamiliares que apenas comenzaban sus pasos, vivir en asentamientos irregulares de la periferia urbana o en una vecindad. La primera opción era la más complicada de todas, pues muy poca gente podía acceder a ellos o a financiamientos que les permitiera siquiera pensar en una vivienda como esa, además de que su oferta aún era muy reducida. Recordemos que el centro urbano presidente alemán que transformaría este tipo de vivienda modernista y sobrepasaría las más de 1,000 viviendas no se inauguraría sino hasta 1949. La segunda opción fue una de las más utilizadas por la población de escasos recursos, ya que esto significaba tener una vivienda propia, pero también significaba comenzar a vivir en condiciones muy duras, como por ejemplo en los inicios de Ciudad Nezahualcóyotl. Significaba esperar años e incluso décadas sin servicios, el no reconocimiento por parte del municipio correspondiente o simplemente era una opción muy complicada también para los recién llegados a la capital. Así que la tercera opción, las vecindades, fueron una de las pocas opciones realistas para quienes comenzaban su camino en la ciudad, siendo esta una opción bastante accesible. Esta vivienda que ya había pasado por 2 etapas antes, el de hogar para las clases acomodadas y posteriormente las artesanas, le tocaría ahora su tercer aire y daría cabida a las trabajadoras inmigrantes. Varias de las céntricas colonias de la Ciudad de México comenzaron a llenarse de vecindades que intentaron ayudar un poco con los efectos de la falta de vivienda. Colonias como Santa María de la Ribera, San Rafael o Juárez, conocidas por sus clases altas o medias, aumentaron su densidad con el establecimiento de vecindades en ellas. Por otro lado, por supuesto que las colonias populares también se llenarían de vecindades. La Merced, Doctores y Buenos Aires alcanzarían hasta los 30,000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que La Lagunilla, Tepito y Exhipódromo, famosas hasta el día de hoy por la cantidad de vecindades que aún quedan en ellas, llegarían hasta los 27,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las rentas, imprescindibles también a la hora de escoger a las vecindades como vivienda de primera oportunidad, rondaban entre los 11 pesos con 77 centavos y los 108, con un promedio de 31 pesos por un cuarto de vecindad por ahí de la década de los 40. Por otro lado, otro de los factores que también influyó a la elección de las vecindades fue su ubicación. Y es que no se necesitaba salir mucho más allá del centro y por lo tanto de las grandes oportunidades de trabajo y servicios, a diferencia de los asentamientos irregulares, la otra opción para las personas de bajos recursos. Sin embargo, rápidamente también vino su decadencia. La rápida urbanización, la asequibilidad, las pocas posibilidades y las oportunidades que tenían las vecindades con respecto a otros modos de vivienda no fueron en vano, y pronto provocaron un hacinamiento de estas viviendas. Si bien las vecindades presentaron casi desde sus inicios un deterioro, estos aumentaron con la altísima demanda, la falta de apoyo por parte de las autoridades y la falta de recursos por parte de los propietarios e inquilinos. Asimismo, una medida adoptada en 1942 tuvo efectos mixtos en las vecindades, y se trató de la congelación de rentas, ya que permitió a sus habitantes vivir aún más tranquilos económicamente hablando, pero también contribuyó al marcado deterioro de las vecindades, pues la falta de dinero e interés por parte de los propietarios y apoyo del gobierno provocaron un abandono de estas viviendas. Para poner en perspectiva de qué tan graves eran sus problemáticas, la densidad promedio alcanzó los 469 habitantes por hectárea, y los servicios fueron los más tocados, pues recordemos eran compartidos entre todos los habitantes de una vecindad.
Esto hizo que en promedio hubiera 2.9 personas por cuarto, 25.7 por baño, incluso llegando a la increíble cantidad de 60 u 8.1 por lavadero. Para 1952 las vecindades ya representaban el 12.8% de la superficie urbana de la Ciudad de México, pero en ella habitaba aún un tercio de su población, un porcentaje bastante alto para estas décadas. Y claro, había de los dos casos, como en el número 3 de San Ciprián, en la Candelaria, donde 2 baños daban servicio a 117 habitantes, o el número 14 de esa misma colonia, en la cual se tenían 7 baños y 9 lavaderos para nada más y nada menos que 447 personas. Pero a la vez, casos como el número 49 de la calle Aztecas en Tepito, con 9 viviendas de 3 cuartos cada una, que era habitada por 53 personas con servicios individuales. Y con todo lo anterior también vino la estigmatización. Autoridades, la población y arquitectos y urbanistas empezaron a señalar a las vecindades como viviendas de aspecto negativo, tanto en lo social como en lo arquitectónico urbanístico, y empezó a surgir una idea de erradicarlas. Se mencionaban como focos de poca higiene, hacinamiento, problemas sociales, de imagen urbana, como lugares anticuados o incompatibles con la modernidad que se avecinaba en la Ciudad de México, gracias a su rápido desarrollo. Por eso mismo, y además de que la crisis de vivienda aún no se había resuelto, las vecindades, a la par de su tercer auge, también con él vendría su decaimiento e intento de sustitución con un elemento que marcaría ahora la urbanización de la capital mexicana: el multifamiliar. A lo largo del siglo XX, las vecindades se convirtieron en un símbolo de la cultura popular mexicana y muchos artistas, escritores o películas las representaron en sus obras, como lo fue en la época de oro del cine mexicano, donde se retrataba su forma de vivir, las dificultades que presentaban a diario sus habitantes, pero también su profundo sentido de comunidad que las caracterizaba. Y bueno, ni hablar de quien las dio a conocer de manera internacional. Y sí, hablamos del Chavo del Ocho. Sin embargo, a medida de que la Ciudad de México creció y se modernizó, muchas vecindades fueron demolidas para dar paso a edificios de mayor altura y avenidas más amplias. Ya lo sabes, esas benditas décadas de mitad del siglo XX. El gobierno asumió la producción de vivienda económica a finales de la década de los 40 mediante la construcción de grandes conjuntos habitacionales o multifamiliares, acorde a las ideas modernistas de la época. También en 1942 se prohibiría su construcción mediante decreto del Distrito Federal, aunque de poco serviría ya que continuarían con su construcción. Tanto la autoridad como los arquitectos urbanistas tuvieron una visión errónea del porqué de esta vivienda al solo trasladarla al campo del diseño, y no comprendiendo su contexto socioeconómico. Se llegó a la conclusión de que la simple sustitución de multifamiliares por vecindades también llevaría a sus antiguos habitantes hacia ellos. Sin embargo, se olvidaron de que era más complicado que eso, pues salir de una vecindad era salir de las rentas congeladas, alejarse del centro histórico y por lo tanto de las oportunidades de trabajo, y que su origen se debió más bien a la falta de vivienda realmente económica y a la desproporción de su ingreso para las familias de ese entonces. El terremoto de 1985 pareciera que puso el último clavo a una vivienda que por décadas moldeó a la Ciudad de México contemporánea, pues con él muchas de las antiguas vecindades quedaron inhabitables y con el tiempo tampoco fueron ya una opción real, ya que los asentamientos en la periferia se hicieron cada vez más una opción para las personas recién llegadas a la capital. Aunque ojo, las vecindades no terminarían totalmente su camino aquí, pues aún hoy en día podemos encontrarnos con ellas, claramente en muchísima menor cantidad que en sus buenos tiempos. De hecho, de las 480 vecindades estimadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1925, se estima que aún sigan en pie alrededor de 100 de ellas, varias siendo restauradas. Las vecindades, aunque ya no como antes, siguen siendo esa forma de vivienda que fue importantísima para las personas recién llegadas, pero también en una parte fundamental de la historia social y urbana de la Ciudad de México. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like, y cuéntanos acá abajo en los comentarios. ¿Crees que sin las vecindades la Ciudad de México sería la misma actualmente? ¿En tu país también se vieron este tipo de viviendas colectivas? Y antes de que te vayas, faltaría darte las gracias por los 100,000 subs y por hacer posible esta placa de pequeña ciudad. Y ahora sí, hasta la próxima.